El lobo y el secreto del bosque. En un rincón mágico del bosque vivía un lobo solitario llamado Luna. Luna, a diferencia de los demás lobos, no mostraba interés en cazar en grupo ni aullarle a la luna. Tenía un secreto que lo hacía diferente. Un día, un pequeño zorro curioso llamado Rojo decidió acercarse a Luna, intrigado por su soledad, y le preguntó: Luna, ¿por qué estás siempre solo en silencio? Luna, con mirada misteriosa, respondió: Tengo un secreto, Rojo, y temo que si lo comparto, los demás animales del bosque me rechazarán. Rojo, envalentonado, le aseguró a Luna que él escucharía su secreto sin juzgarlo. Con confianza, Luna le confesó: No me gusta cazar. Prefiero observar las estrellas y disfrutar de la paz del bosque. Rojo, lejos de juzgarlo y de rechazarlo, sonrió y le dijo: Luna, cada quien tiene sus propios gustos. Ven y te presento a los otros animales y verás que todos son únicos. Rojo y Luna recorrieron el bosque juntos, presentándose ante conejos, pájaros y ciervos. Luna, con su mirada amable, comenzó a descubrir que su secreto no era tan diferente. Después de todo, había animales que preferían la paz al bullicio de la caza. Los animales del bosque, al conocer a Luna, aceptaron sus diferencias y celebraron la diversidad. A partir de ese día, Luna no estaba solo. Los animales se reunían en las noches estrelladas para disfrutar del silencio y la serenidad que él les ofrecía. Así, Luna descubrió que su secreto no era una barrera, sino una puerta de amistad. Y en el bosque mágico, el lobo y el zorro enseñaron a todos que la aceptación y la comprensión eran las llaves para crear la armonía en la diversidad del bosque encantado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.